Este podría ser un tema doloroso. Nuestro presidente, Prabowo Subianto, ha firmado oficialmente el Acuerdo Comercial Recíproco ART con los Estados Unidos. Se dice que es recíproco, pero en el documento de 54 páginas, la frase Indonesia deberá aparece 217 veces. Mientras tanto, Estados Unidos deberá aparece solo 6 veces. 6. Así que la pregunta es simple. ¿Es esto un acuerdo o una rendición elegantemente empaquetada? Todo esto se hizo para evitar la amenaza de un arancel del 35% al estilo de Trump. El problema es que esta política arancelaria ya ha sido declarada ilegal e inconstitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si ese es el caso, ¿este acuerdo está protegiendo a Indonesia o está a punto de convertirse en un boomerang? Comencemos por el contenido, porque es aquí donde empiezan las irregularidades. En el documento ART, Indonesia se compromete a abrir su mercado, ajustar regulaciones y ofrecer garantías especiales para los intereses de las empresas de Estados Unidos. Suena técnico, pero su impacto va directo al corazón de la economía nacional. Aquí está el primer punto, y el más impactante. Indonesia impondrá un arancel del 0% al 99% de los productos de Estados Unidos. Esto incluye productos agrícolas, automotrices, mariscos, atención médica y muchos otros sectores. Para decirlo de manera sencilla, casi todos los bienes de Estados Unidos entrarán a Indonesia sin aranceles. Nuestro mercado queda abierto de par en par, sin puerta, sin valla, ni siquiera una cortina. Mientras tanto, Indonesia sí recibe una exención de aranceles del 0% para varios de sus productos de exportación líderes. Estos incluyen aceite de palma, café, cacao, especias, caucho y varios componentes electrónicos, prendas de vestir y confección. Esto fue declarado directamente por Airlangga Hartarto. Pero hay una nota importante. Los sectores sensibles todavía están sujetos a un arancel del 19%. Esto significa que nuestro acceso no es completamente libre. Luego está el tema de los impuestos digitales. Indonesia ha aceptado no imponer un impuesto a los servicios digitales a las empresas estadounidenses. No son actores pequeños: Google, Facebook, Instagram, Microsoft, Netflix y otros. Sin embargo, estos servicios son altamente dominantes en Indonesia, con un valor económico de decenas de billones de rupias al año. La consecuencia es clara: una pérdida potencial de ingresos estatales en una cantidad masiva. Después hay un punto que es muy sensible, tanto ideológica como legalmente: la flexibilización de las regulaciones halal. Los productos estadounidenses que ingresan a Indonesia están exentos de la certificación halal. Esto significa que los estándares de sacrificio seguirán las reglas estadounidenses. Sin embargo, nuestra ley es firme. Todo producto que entra, circula y se comercializa en Indonesia debe tener certificación halal. Esto no es un asunto menor. Se trata de soberanía regulatoria. Además, el contrato de Freeport se extiende hasta el año 2061. Si bien Indonesia posee una participación del 51%, la tecnología clave, la gestión y la cadena de suministro siguen controladas por partes extranjeras. Como resultado, grandes ganancias continúan fluyendo al extranjero, y no se detiene ahí. Indonesia también acordó transferir datos de consumidores a Estados Unidos. Los riesgos son graves: acceso por parte de gobiernos extranjeros, un debilitamiento de la soberanía de datos, una aplicación de la ley más complicada y el potencial de uso indebido de datos para fines comerciales, políticos o incluso de inteligencia transfronteriza. Pero para ser justos, el ART no es del todo sombrío. Hay 1.819 puestos arancelarios para productos agrícolas e industriales que reciben un arancel del 0%. Estos incluyen aceite de palma, café, cacao, especias, caucho, componentes electrónicos incluyendo semiconductores, componentes de aeronaves y la industria de la confección. Son bienes de exportación de alto valor. También hay protección laboral, con un impulso para revisar las leyes laborales sobre la subcontratación y los derechos de autor. La cuestión no es si hay beneficios. La cuestión es el precio que se debe pagar por todos esos beneficios. Este acuerdo no estuvo exento de críticas, pero las voces no fueron explosivas. Fueron más como una onda silenciosa pero aguda. En el Parlamento, la Comisión 8 de la Cámara de Representantes ha solicitado que se revise el acuerdo artículo. Su enfoque principal está en un tema crucial:
la exención de los productos importados estadounidenses de la certificación halal. Este tema también atrajo inmediatamente el escrutinio del Consejo de Ulemas de Indonesia, ya que se considera que entra en conflicto con la ley y el principio de protección de los consumidores musulmanes. Desde una perspectiva económica, la crítica fue aún más dura. El Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas evaluó que el acuerdo comercial entre Indonesia y Estados Unidos no es equitativo y muestra un desequilibrio en el poder de negociación. Parece que Indonesia es la que más se ajusta, mientras que Estados Unidos es el que más exige. Una de las cláusulas más problemáticas es la exigencia de Estados Unidos de que Indonesia limite las exportaciones e inversiones de países en la lista de boicot del gobierno estadounidense. Esto significa claramente que Indonesia está siendo forzada a seguir la línea de política exterior de Estados Unidos, lo que contradice directamente su principio de una política exterior libre y activa, el fundamento de larga data de la diplomacia de la República de Indonesia. El escrutinio también vino del exministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Dino Pati Jalal. Él enfatizó la importancia de la disciplina en la terminología diplomática. El uso de la palabra alianza implica ser un aliado y un vínculo estratégico, lo que contradice la tradición diplomática de Indonesia de usar siempre el término asociación, no alianza. Entre los académicos, la crítica se agudizó. Una experta en estudios de Estados Unidos de la Universidad de Indonesia, Susi Sudarman, evaluó que Indonesia está atrapada en un acuerdo desigual, especialmente en el sector de minerales críticos, que requiere la eliminación de las barreras a la exportación. Esto fue reforzado por Dina Prapto Raharja, quien afirmó que este desequilibrio ocurrió debido a un proceso diplomático mínimo y a la falta de participación de expertos desde el inicio de las negociaciones. Y desde la perspectiva más dura, Rocky Gerung concluyó de manera breve pero mordaz. Prabowo no está liderando a Indonesia como un socio, sino como un subordinado de Estados Unidos. Aquí es donde la ironía alcanza su punto máximo. Apenas un día después de la firma del acuerdo ART, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo crucial. La política arancelaria lanzada por Donald Trump fue declarada ilegal. Trump creó esa política basándose en una ley llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El problema, según la mayoría de los jueces, es que esta ley no puede usarse arbitrariamente para establecer aranceles de importación. 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema consideraron la política inconstitucional. Esto se debe a que el establecimiento de aranceles debe pasar por la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, no por la aprobación unilateral del presidente. Este fallo es vinculante a nivel nacional. Legalmente, esto significa claramente que los altos aranceles al estilo de Trump deberían ser nulos, y el gobierno de los Estados Unidos solo debería poder aplicar un arancel base del 10%. Esto entonces plantea una pregunta ineludible. Si la amenaza arancelaria resultó ser ilegal, ¿por qué Indonesia tenía tanta prisa por firmar el acuerdo? Algunos analistas sospechan que Donald Trump ya conocía la dirección de este fallo. Por lo tanto, el acuerdo con Indonesia se firmó a la velocidad del rayo antes de que explotara la bomba legal. Si esta sospecha es correcta, entonces el ART no es solo un acuerdo, sino una trampa diplomática. Es un trato nacido de una amenaza que resultó ser legalmente nula. Y si esto es lo que sucedió, Indonesia se encuentra claramente en una posición muy desventajosa. La amenaza utilizada como táctica de presión era, de hecho, inválida. Respondiendo a esta dinámica, el gobierno de Indonesia declaró que abriría nuevas conversaciones con la administración Trump. La razón es que, hasta ahora, Indonesia sigue sujeta a un arancel del 19%, que es más alto que el arancel base que debería aplicarse. El problema ahora no es solo sobre aranceles, sino sobre algo mucho más serio. ¿Está Indonesia atada a un acuerdo nacido de una presión ilegal? El problema principal reside en un punto crucial. El ART se firmó antes de que se publicara la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una vez que las firmas estaban en el documento, el arancel del 19% y todas las obligaciones dentro del ART se convirtieron automáticamente en la guía oficial, sin importar lo que sucediera después. En otras palabras, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos anulara posteriormente la base legal de los aranceles de Trump, Indonesia ya estaba obligada. Comparemos esto con otros países. India fue amenazada con aranceles recíprocos
de hasta el 50% por continuar haciendo negocios con Rusia. Pero al final, India solo fue sometida a un arancel del 10% sin tener que sacrificar sus intereses nacionales, sin abrir su mercado de par en par y sin someterse a cláusulas sensibles. Algo similar sucedió con Vietnam. Incluso se mencionó que Estados Unidos eliminaría a Vietnam de la lista de países con acceso restringido a tecnología avanzada estadounidense. Esto significa que Vietnam en realidad recibió un incentivo estratégico, no una presión unilateral. Llegados a este punto, la pregunta ya no puede evitarse. ¿Es este ART una situación en la que todos ganan o estuvo desequilibrado desde el principio? Muchos economistas creen que la cancelación de la política arancelaria por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos debería ser una oportunidad de oro para Indonesia. Es un momento para revisar el acuerdo, al menos para revisar artículos cruciales, o incluso para atreverse a rechazar algunos de los compromisos que son claramente unilaterales y perjudiciales. Porque en la diplomacia comercial, nada es permanente excepto el interés nacional. Y si otros países pueden renegociar sus posiciones, solo queda una pregunta: ¿por qué Indonesia no?